Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de United Way Colombia, un espacio en el que buscamos generar conversación en torno a la educación, un poco inspirarnos, reflexionar y generar opinión en torno a esos retos de la educación. Hoy tenemos un invitado súper especial, tenemos a Alejandro Gaviria. De verdad que para nosotros es un placer tener esta conversación contigo, especialmente para mí. Y bueno, bienvenido a esta pequeña conversación. Muchas gracias, Viviana, por la invitación. Complacido de poderlos acompañar y poder conversar sobre un tema que nos ha ocupado y nos preocupa, y tema fundamental si queremos pensar un poco en el futuro de nuestro país y sus regiones. Y bueno, Alejandro, economista, ingeniero civil, escritor, político, mejor dicho, multifacético. A veces me gusta decirle una biografía un poco accidentada. Sí. Yo empecé siendo ingeniero civil, trabajé muy poco tiempo como ingeniero, un año, después vine a Bogotá, estudié economía y me fui especializando en los temas de política social, en los temas de educación y salud que han marcado como mi trayectoria profesional, sobre todo en los últimos 20 años. Súper, y eso nos da una visión mucho más amplia e integral de este tema también que vamos a tocar, porque lo has tocado desde distintos roles y eso también es bien interesante. El primero, Viviana, hablando un poco ya en la conversación, fue hace 20 años. Yo escribí un libro que fue como un resultado de lo que había hecho en mi tesis de doctorado sobre educación y movilidad social en Colombia. Fue la primera gran investigación que hice, viendo la importancia de la educación para tener sociedades dinámicas, tratando de hacer unos análisis estadísticos que correlacionaban los años de educación de padres e hijos. Súper. Haciendo, tal vez, me gusta llamarlo de esta manera, la radiografía de una sociedad injusta, pero también de las posibilidades de la educación para superar o disminuir esas injusticias estructurales de nuestro país. Súper. Desde esa visión también de, bueno, académico, y cuando estuviste en la universidad, y cuando, digamos, nos vamos a devolver un poco también al colegio, me gustaría más que nos devolviéramos al colegio, el saquen una hojita, digamos, este podcast se llama así, saquen una hojita, y también otras frases, ¿cierto? El pásame la tarea, o se me separan allá los de atrás. ¿Qué otras frases recuerdas de esa época de colegio que te puedan traer remembranzas que le dicen a uno y uno ahí mismo se devuelve por allá sus añitos? Sí, hay una que también es un lugar común, es al tablero. Pasen al tablero, sí. Me acuerdo mucho también una que llegaba el profesor de español en esa época, cuarto, quinto primaria, se sentaba ceremoniosamente y teníamos que leer la tarea, y era simplemente que decía el nombre, y hacía como unas pausas, y todo el mundo llamaban a decir, entonces decía Alejandro Gaviria, tenía que leer nerviosamente. Yo fui buen estudiante, sobre todo en bachillerato, no tanto en primaria, que me ocupaba más del fútbol y esas cosas. Y recuerdo que era en grado noveno, grado décimo, yo tenía un cuaderno que se llamaba el cuaderno del pueblo. Estaba firmado por todos o por un grupo de compañeros, y cuando pedían la tarea lo pasábamos así y leían de mi cuaderno. Desde pequeño se va viendo. Me acuerdo mucho del saquen una hojita. Me acuerdo que los cuadernos de esa época tenían estas hojas en la mitad que uno arrancaba. Sí. Me acuerdo del sonido cuando uno arrancaba las hojas así para los exámenes. Los cafecitos. Como fui buen estudiante, siempre ese momento de las evaluaciones para mí tenía algo de nerviosismo, por supuesto, pero me gustaba el reto. De hacer el examen, de hacerlo bien, de tener esa disposición. Después, cuando entregaban las notas, me acuerdo que eran unas calificaciones así de color amarillo y nos leían por orden alfabético y yo las llevaba a mi casa. Como era un estudiante, me gustaba ese momento. Eso me respondiste una de las preguntas, y era qué era lo que más te gustaba de niño. Ya ahí nos estás respondiendo. Y qué tal si nos cuentas también algo, una pilatuna o algo muy divertido que de pronto muy pocos conozcan, y que quien escuche este podcast se anime a escuchar la travesura de Alejandro Gaviria. Una grande que tuvimos en algún momento, uno de mis mejores amigos, estábamos en grado noveno, fue expulsado por esas cosas, por disciplina, en el fondo, no pasaba nada grave. Y yo hice una especie de manifiesto criticando a los profesores,
y lo llamábamos AI, Asociación de Estudiantes Inconformes, y me acuerdo que lo pusimos anónimamente en un tablero en el colegio, había una cola larga leyendo eso que decíamos allá, que era duro con algunos profesores. Después esa historia se complicó un poco porque eso se volvió una especie de revuelta en el colegio, y me acuerdo que estábamos a la hora de almuerzo y una de las compañeras cogió una tapa de un pupitre y la tiró contra un ventanal. Oh, por Dios. Sí. Claro, eso generó... Y eso generó ya un problema, y me acuerdo que teníamos una reunión con el rector e invitaron a todos los padres de familia, o los obligaron a ir. Y uno de los asistentes había conocido el texto, creo que era el papá del estudiante que habían expulsado, y lo leyó. Yo recuerdo que mi papá me preguntó a la salida de la reunión, bueno, ¿y quién escribió eso? Yo dije, me va a matar. Yo le dije, yo, pero él me dijo, ¿sabe qué? Está bien. Está súper bien escrito. Sí, está bien escrito, y como que dijo, no, están defendiendo sus derechos, y de alguna manera, y yo me sentí validado. Y de ahí nace un poco, ahí me quedó un mensaje. Después, cuando muere mi papá, en el año 2019, yo escribí una pequeña semblanza donde traje a cuento parte de esta anécdota y parte de esta historia. Y una frase que él me dijo después, y me dijo, uno debe tener siempre un grado de intolerancia en contra de las injusticias, y eso me parece bien. No tolerar lo que es intolerable. Me quedó esa anécdota de un incidente del colegio, pero sobre todo un mensaje de mi papá. Es súper bonito porque cuando estamos teniendo estas conversaciones, casi siempre parte de esas anécdotas generan como, o son generadores o bases de lo que es el Alejandro de hoy, la estructura de lo que eres hoy, digamos, el ser escritor, pero también el tener ese pensamiento crítico y el poder dar tu opinión y que tu voz sea escuchada. Entonces creo que es súper válido, un mensaje también muy bonito, pues tanto para padres como para los jóvenes y los niños actualmente cuando están en su proceso de educación, porque al final es la base, nace de ahí. Nace ahí como la conciencia, nuestra forma de habitar el mundo. Exacto. Es importante. Sí. De esa interacción que muchas veces es informal entre padres de familia, profesores, lo que pasa aquí y allá. Y lo que parece una travesura o algo que en su momento generó caos y demás, pues al final es un ejemplo de lo que es la vida y de lo que será ese proyecto de vida de muchos de esos niños. Tuve también en esa época un profesor, Ignacio Álvarez. En esa época daba una materia que ya no se da, y yo creo que era una materia que tenía como un currículum muy abierto, se llamaba Comportamiento y Salud. Y este profesor nos daba una clase que uno podría llamar de psicología, pero también de estética, de aprender sobre el arte, la escritura, la literatura, la filosofía. E influyó mucho en esa otra faceta que yo la tuve escondida por mucho tiempo. A mí siempre me gustó mucho la literatura, pero mi mundo profesional era otro, más asociado a los números, al análisis riguroso de la realidad. Pero esa otra parte que, sobre todo en los últimos años, después de que yo sufrí cáncer, se manifestó ya en mi vida pública. Fue muy influida por este profesor, viene desde allá, desde el colegio. Bueno. El Instituto Jorge Robledo de Medellín, que fue donde yo estudié. Ok, yo también vengo de Medellín. Sí. Bueno, como ministro de Educación, usted planteó 4 pilares o prioridades fundamentales para resolver los retos de la educación actual. Y aunque los plantea pues en su antiguo rol, creo que son muy valiosos para traerlos y breve rol. para traerlos un poco a colación, porque siguen siendo relevantes. Sí. Voy a traer a colación algunos que tienen que ver mucho con lo que hacemos desde United Way Colombia. Sí. Y uno de esos es la dignificación del trabajo de los maestros. Digamos que nos ha costado mucho entender como sociedad que del valor y la importancia que tienen los maestros para la vida de cada uno de nosotros y en sí mismo para la sociedad. ¿Cuál cree usted que es como la acción más urgente que debemos hacer como sociedad o como Colombia para un poco reivindicarnos con este tema de la labor de los maestros? Sí, Viviana, hay un tema que siempre para mí ha sido complejo incluso de analizar, porque cuando uno pasa a ser ministro de Educación hay una tensión entre el mundo de la educación, que es un mundo idealista donde uno quiere tener conversaciones profundas sobre la sociedad, quiere plantear estos temas sobre el papel de la educación entendido desde un punto de vista casi de transformación cultural. Pero cuando vienen las urgencias de la política pública, como que el tema cambia.
Y si tú me preguntas la prioridad, ya son temas mucho más puntuales, particulares, que tienen que ver con los presupuestos. Hay una prioridad y hay un debate que el país tiene que dar, y hay una problemática creciente en el sector educativo, y es el siguiente, lo voy a decir de manera clara. La bolsa que destina el Estado colombiano para pagar por la educación la define la Constitución, se llama el Sistema General de Participación, es lo que generalmente se conoce como las transferencias, y esos recursos se utilizan en esencia para pagar la nómina de profesores. La plata no está alcanzando. Ok, muy puntual y urgente. Y se acaba la plata. En muchas entidades territoriales usted gira, se paga la nómina de profesores y queda 2 o 3% para pagar por los servicios generales y para pagar por el resto que todas las actividades de calidad. Exacto. Si no hay una reforma al Sistema General de Participaciones que garantice al menos que se pueda pagar la nómina, que se puedan hacer los ascensos de los profesores que hay que hacer y que queden recursos suficientes, por lo menos para algunas actividades esenciales de calidad, todo este discurso de dignificación de la labor docente se nos va a quedar en carreta. Entonces, plantear esa reforma, tener una decisión de la sociedad de, bueno, queremos apostarle o no a la educación. Y digo todo esto porque los debates del país están girando alrededor de otros temas, que son importantes también. Yo estuve inmiscuido en uno, en el debate de la reforma a la salud. Hay debates sobre la reforma agraria, hay debates sobre la paz total, hay debates sobre el medio ambiente. Este tema, que es fundamental para el sector educativo, es invisible. Y es difícil, y me tocó difícil como ministro, liderar esa toma de conciencia colectiva, explicar en el Congreso, explicar en los diferentes estamentos sociales, hacerlo al interior de los consejos de ministros, que este tema importa. Entonces yo señalaría eso: Colombia necesita reformar la Constitución, el Sistema General de Participaciones, para garantizar los recursos mínimos para el sector. Perfecto, muy puntual y urgente. Urgente, urgente. Y digamos, ya alineando lo que es la básica con la articulación con la educación media, que creo que también es un punto que manejas muy bien. ¿Cómo ves el futuro de la educación superior cuando las tendencias pues demarcan cambios en términos de las formas y los tiempos de estudio? Un poco qué cambio deberían hacer las universidades y, digamos, los padres tener en cuenta como ante estas nuevas dinámicas del mundo. La educación superior está en un momento interesante. Yo diría de una manera global, de crisis, el crisis en el sentido que hay una oportunidad. Los presupuestos o los problemas financieros de las universidades privadas en Colombia se conocen. Yo creo que las universidades tienen que cambiar y se tienen que transformar de manera fundamental, y esa transformación tiene que empezar por una idea. Cuando yo fui rector de la Universidad de los Andes era mi obsesión: se tienen que conectar más con la sociedad. Las tesis de doctorado que se hacen hoy en día muchas veces son ejercicios académicos desconectados de las realidades prácticas de la sociedad. Los programas universitarios creo que tienen que ser más cortos y tienen que ser más aplicados. Esta idea de que la educación ya no es algo que ocurre de los 18 a los 23 años y después uno lo que aprende lo aplica en la vida, sino que es para toda la vida. Yo creo que en los próximos 10 años las universidades tienen que cambiar, y tienen que cambiar profundamente, o si no, van a sufrir. Es un sector que está listo para una disrupción. Sí. Alguien decía que si viene una persona del siglo XVIII a nuestro mundo, va a encontrar que en todas las profesiones las cosas son muy diferentes. Quizás en la universidad se da cuenta que las cosas se siguen haciendo como se hacían en esa época. El mismo profesor dando la misma clase magistral y tratando de hacer las mismas cosas de la misma manera, eso cambió. Esa práctica de muchos profesores de repetir en el tablero o en la clase o al frente de los estudiantes lo que está en los libros, ya pase de anticuado a ridículo. Sí. Exacto. Y yo creo que ya lo que vamos a tener en estos aparaticos es un tutor permanente, individualizado. Y las clases tienen que ser otra cosa. Las universidades en el fondo tienen que transformarse en clubes de conversación, en centros donde confluyen las diferentes fuerzas de la sociedad, incluido el sector privado, para pensar de manera rigurosa las transformaciones, en centros de debate. Sí, yo tengo un ejemplo que siempre me ha parecido inquietante, y es el caso de los Estados Unidos, que tiene el sistema universitario que es una envidia para el mundo. Pero la crisis de los Estados Unidos en su democracia, en sus instituciones, el único país desarrollado donde la esperanza de vida al nacer viene cayendo sistemáticamente. El problema que tienen con lo que el economista Angus Deaton llama las muertes de la desesperación, muertes asociadas al consumo de drogas, fentanilo en particular. Es una sociedad que se está casi destruyendo por dentro. Que son otros factores alrededor. Pero las universidades no han podido ser una especie de contrapeso o de contrarrestar estas tendencias sociales y políticas destructivas. ¿Por qué? Porque se desconectaron en demasiado.
¿Cuál crees que es la principal barrera que se tiene dentro de las aulas para cambiar eso? O sea, ¿por qué no lo cambiamos? Yo creo que es que las universidades tienen una doble función que muchas veces se confunde. La una es una función conservadora, ellos quieren ser los guardianes de una tradición, pero la otra es conectarnos con el futuro. Y las instituciones a veces son muy conservadoras, son resistentes al cambio más que cualquier otra institución. Eso ha sido mi experiencia como docente, como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, como rector. Y esa barrera la podemos conectar con la educación básica. Por ejemplo, en la educación básica también estamos arraigados a también hay una estructura resistencia al cambio, también de hay un mantenernos profesor, porque así siempre ha funcionado. Exacto. Y siempre ha medio funcionado, sí, porque siempre si hubiera funcionado estaríamos exacto. tranquilos, pero es una forma de hacer las cosas como en las universidades y los colegios bueno, y la educación tienen estos así. ciclos. Es y además así hacer me lo que se forman está en la haciendo, ¿por universidad. qué? Porque la forma como se ha venido haciendo. Cuando yo hice el rector de posesión en la Universidad de los Andes, recuerdo que para sacudir un poquito de este mundo tal vez demasiado apegado al status quo, dije una frasecita que era como llamado de atención a profesores, sobre todo investigadores. Dije, aquí nadie lee, porque todo el mundo está muy ocupado escribiendo cosas que nadie lee. Tratando de señalar un punto que para mí es otro de los vicios de la educación superior, y es la hiperespecialización, que vuelve o remite a lo mismo, y es la necesidad de conectarse más con la sociedad. Exacto. Me vuelvo muy especialista y pierdo la mentalidad abierta y la generalidad, que me da una visión más amplia, y eso me lo da estando allá haciendo. Exactamente. El hacer como una especie, perdón la frasecita, pero de urgencia epistemológica, de forma de conectarse y aprender la realidad. Y retomando lo que decías ahorita de la tecnología, que también pues hace parte ya de este mundo, de los cambios que tenemos, hay que aceptarla, empezar a profundizar en ella. Desde esta perspectiva de la tecnología en la educación, en el mundo, en nuestra vida, ¿qué crees que cómo ves esto de reaprender y los cambios de mentalidad que tenemos que tener para también generar un cambio cultural en torno a esto? Sí, la tecnología llegó para quedarse. Yo no creo que podamos luchar contra eso. Ahí va a estar. Leí hace poco una anécdota del pasado que me pareció interesante, y es cuando llegan las calculadoras a la educación primaria por allá en todo el mundo en los años 70. Hubo una carta de los profesores de matemáticas en los Estados Unidos diciendo las calculadoras van a acabar con la educación de la matemática, y no fue así, fueron incorporadas, ¿no? Entonces a veces le tenemos miedo a la tecnología más de la cuenta. Sí, está allí, pero hay que saberla aprovechar y volverla complementaria a la educación. Es difícil hacer predicciones, ¿no? Esta irrupción de la inteligencia artificial ha sido tan grande, tan sorpresiva, tan interesante. Es como si lo mismo que pasó con las calculadoras esté pasando ahora con la escritura y con el pensamiento crítico. Yo cada vez que me pongo a jugar con ChatGPT queda uno entre medio emocionado y asustado, ¿no? Pero estamos, yo creo que en el umbral de un cambio trascendental, y yo creo que para bien en el fondo de la educación, con elementos peligrosos también. La historia de los seres humanos nos dice también que la tecnología muchas veces se utiliza para mal. Y es saberlo usar, lo que decías de la calculadora. Hay que saberlo usar. Llega a entrar y vamos a tener estar en resistencia favor del aprendizaje. Tenemos una resistencia al cambio total, que hay que ir, digamos, trascendiendo esa barrera, que creo que es bien importante. Pero es un momento, yo creo que muy interesante para la educación, es un momento de cambio, de disrupción, no hemos dejado los problemas del pasado. Yo siempre veo esta época, Viviana, como una época de transición. Es un mundo que se está agotando y que se está acabando, y otro nuevo mundo que no hemos construido plenamente, y los tenemos que habitar los dos al mismo tiempo. Sí, cerrar brechas, pero al mismo tiempo pensar en la educación del presente y del futuro. Otro tema, y es que yo creo que como sociedad no hemos todavía entendido las consecuencias profundas, y muchas de ellas muy complicadas, problemáticas, de la pandemia sobre la educación. Sí. Las pérdidas de aprendizaje, las brechas entre los diferentes estudiantes según el origen socioeconómico que se aumentaron, los problemas de salud mental que han venido creciendo y yo creo que están en el centro hoy de las discusiones de muchas instituciones educativas.
Y eso se suma a estos cambios tecnológicos. Entonces tenemos esa superposición de un paso atrás, un paso adelante, exacto, pero que hay que ir caminando con ambas y cómo la una puede ir en servicio de la otra. Exactamente, cómo la tecnología nos puede ayudar a ir superando algunos de estos problemas. Tal cual. Y ya que hablo de predicciones, no me puedo ir sin preguntar lo siguiente, y es que en una de las tantas conversaciones que escucho de ti, que te sigo pues en las conversaciones que generas y las reflexiones, hablas de un momento de inacción, ¿cierto? Esto, ¿qué implica para el sector educativo? Digamos, ¿qué rol deberíamos tomar los actores que estamos alrededor, los actores del sistema? ¿Qué implica? Nosotros, por ejemplo, estamos con empresa privada, somos fundaciones ONG, ¿qué rol protagónico entonces tendríamos que hacer ahí para seguir incidiendo y apostándole a esto de la transformación en la educación? Una primera impresión que yo tuve cuando llegué al ministerio, la impresión de los primeros 2 meses, cuando uno va comenzando a conocer, entender el fondo de todos los problemas e ir encontrando lo que a mí me gusta llamar como espacios de posibilismo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que el sector educativo, por lo menos en lo que concierne a las políticas públicas, es muy inercial. Ahí están los recursos, se giran las entidades territoriales, se paga la nómina de maestros, están los recursos de las universidades, se giran allá, y es un sector que tiene esta dinámica propia. A mí me parece que para las organizaciones que trabajan en el sector romper esa inercia es importante. Cuando yo hablaba de inacción me refería no tanto al sector educativo, yo estaba hablando de una preocupación que tengo sobre el gobierno, sobre lo que yo vi también. Incluso acabo de escribir un libro que va a ser publicado a finales de este mes, que se llama La explosión controlada, haciendo una reflexión sobre este momento de Colombia, sobre lo que trataba de escribir ahora como un momento de transición. Y es que a veces la inacción, el no hacer las cosas, puede ser destructivo. O sea, cosas que se van dejando de hacer y que lleve, por ejemplo, a que se pierdan capacidades. Ok, perfecto. Para terminar, desde United Way Colombia soñamos con que las escuelas sean un laboratorio, en el que se pueda, ¿cierto?, lo que implica esto de laboratorio. Para Alejandro, ¿cuál es esa escuela soñada? Yo creo una escuela soñada primero, pienso que el tema del bienestar y la salud mental tiene que estar en el centro, de que los niños estén felices. Segundo, la escuela soñada es una escuela que entienda que la heterogeneidad y la diversidad cognitiva incluso hace parte de la vida. Los profesores, y lo digo como autocrítica si se quiere, tendemos a concentrarnos en los poquitos, en los buenos estudiantes, en los que se parecían a nosotros. Y yo creo que ese ha sido un problema. Yo una vez hacía retóricamente la pregunta, bueno, ¿y dónde están los otros? Entonces una escuela soñada también es una escuela donde cada estudiante encuentra su espacio, porque cada uno tiene sus habilidades. Donde los temas de educación para la convivencia, educación para la paz, aprender a respetarnos, donde el mensaje fundamental de lo que a mí me gusta llamar a veces de manera grandilocuente el humanismo, esto es que en el fondo hay una unidad espiritual en el ser humano y que eso se entienda. Una escuela que nos permita entender este momento del mundo, que es un momento complejo, una época donde hay mucho en juego, y una escuela donde, para unir las dos conversaciones que tenemos aquí, se dignifique esa labor de los maestros y maestras, que ellos lleguen allá y sepan o todos los días, cada mañana, que la sociedad respeta y aprecia su trabajo. Súper, gracias por inspirarnos. Y te quiero entregar esta manillita, es un regalito también que represente, que te invitamos a ser embajador de United Way Colombia. Nosotros trabajamos con, y seguro nos van a estar escuchando, más de 13,000 maestros aquí en Colombia, y maestros que todos los días se quieren salir de la caja, quieren tener ese pie adelante y atrás de brecha y de innovación. Ahí logré ponerlo. Entonces seguro al ver esto van a estar muy felices de que seas parte de esta red, de que seas parte, y que hoy obviamente nos has inspirado muchísimo, y sé que a ellos también. Un abrazo a todos. Te agradecemos mucho este espacio. Gracias, Viviana. Un abrazo a todos los maestros y gracias por el trabajo de todos los días. Fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Gracias.